Buenas tardes, vamos a empezar con el vídeo del apartado número 6, en el cual vamos a abordar la degradación del suelo, ¿vale? Es el último vídeo del tema 2. Bien, en primer lugar vamos a definir qué es el suelo, que es esa parte superficial de la corteza terrestre en la cual se encuentra situada entre la roca madre y la atmósfera, ¿de acuerdo? Eh, el suelo cumple una gran función medioambiental y por ello se ve, condiciona muchas veces las formas de vida que se producen en ella, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de suelo van a crecer unas especies vegetales u otras, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la riqueza del suelo? Depende de estos cuatro factores que tenéis aquí. En primer lugar, la vegetación, el agua, el viento y la roca madre, que es esa capa sólida que se encuentra en el subsuelo por debajo del suelo, ¿de acuerdo? De la capa superficial. ¿Qué factores afectan negativamente al suelo? Pues, por ejemplo, la contaminación, en diferentes versiones, como por ejemplo la contaminación atmosférica, estuvimos hablando al principio de este tema, la contaminación como la lluvia ácida, provoca un aumento de la acidificación del suelo, que es altamente negativo para las especies vegetales y para muchas especies animales también, ¿de acuerdo? Otro efecto negativo de la degradación del suelo es la erosión, y finalmente la desertificación. Todos estos factores los vamos a ver. Vamos a empezar con los factores que aportan riqueza al suelo. En primer lugar, la vegetación. La vegetación cumple una doble función. La vegetación obtiene del suelo diferentes minerales que son básicos para nutrirse y para crecer y desarrollarse. Además, obtiene también humedad, es decir, agua, para llevar a cabo sus labores vitales, ¿de acuerdo? Además, aporta, por otro lado, la vegetación se nutre del suelo, pero por otro lado también aporta al suelo. En este caso, aporta material orgánico que muchas veces se desprende de muchos árboles, con las hojas que se desprenden o ramas que se desprenden hacia el suelo, caen en el suelo, se depositan y debido a efectos de degradación, este material orgánico poco a poco va dejando elementos que sirven para nutrir este suelo, para hacerlo cada vez más rico. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente elemento a destacar, que aporta también riqueza, es el agua. El agua es un elemento básico. Esta se infiltra en el suelo y deposita en muchas ocasiones partículas disueltas que lleva, eh, que ha obtenido pues, de diferentes elementos, ¿no? Diferentes aspectos atmosféricos, minerales, partículas de otras especies vegetales, de otros árboles, que son depositadas por efecto del agua. Y también cumple una función cuando ésta se evapora, ya que lleva sustancias hacia la superficie. Cuando el agua se encuentra en el subsuelo en forma de humedad y poco a poco va ascendiendo por efecto de evaporación, va transportando sustancias necesarias para mejorar la riqueza de estos suelos. En siguiente lugar, vamos a ver el viento, que también cumple una función básica, ya que aporta partículas minerales y vegetales traídas de otros lugares. Digamos, es una especie de agente de transporte, en este caso, que transporta esas partículas necesarias. En muchos casos son, por ejemplo, estamos hablando del polen o diferentes sustancias necesarias para la procreación vegetal, ¿de acuerdo? Eh, Además, también arrastra otras partículas esenciales para la fertilidad de los suelos, partículas orgánicas, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. eh, y finalmente, la roca madre. La roca madre es aquella capa sólida de roca que se encuentra por debajo del suelo. Esta roca se define como una roca consolidada bajo las zonas recubiertas por materiales alterados o disgregados en los suelos de la superficie terrestre. Estos, dependiendo de la roca madre que haya, aporta diferentes elementos químicos a su composición. Por tanto, va a permitir que unas especies vegetales u otras puedan crecer con mayor o menor éxito, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, un diagrama de cómo se forma esa roca madre o qué función cumple. Como podéis ver, esta roca madre, a principios de los tiempos, estamos hablando de millones de años hacia atrás, era una capa sólida que llegaba hasta la superficie terrestre. En esta roca madre, en esta superficie sólida,
obviamente no puede crecer ninguna especie vegetal. Por lo tanto, en primer lugar, las especies vegetales que se establecieron aquí eran especies que, muy pequeñas, ¿vale? Que necesitaban muy poco espacio. En este caso estamos hablando de líquenes o musgos que se adherían a la superficie rocosa. Poco a poco estos líquenes van abriéndose paso y, como podéis ver aquí, van creando una serie de fisuras, de grietas, van diluyendo un poquito este terreno, ¿vale? Esta roca madre. Poco a poco, con muchos años después, estos suelos que han sido quebrados, poco a poco se han fragmentado hasta tal punto que han creado una superficie más arenosa. Sería el suelo primigenio, ¿de acuerdo? Un suelo joven sobre el cual se van a asentar diferentes especies herbáceas o arbustivas, ¿de acuerdo? Que ya pues necesitan un poco más de suelo, pero tampoco necesitan mucho. Como podéis ver, todavía no hay mucha profundidad y en esta segunda etapa podéis ver que ese suelo ya se ha fragmentado, quedan rocas sueltas, que esa parte de la roca madre poco a poco se va disgregando, se va mm, realizando una función natural en la cual se van estableciendo una superficie más arenosa. ¿De acuerdo? En esta última imagen ya vemos que el suelo, la roca madre, se ha disgregado en una gran cantidad y ha dejado un gran espacio, una gran superficie arenosa de suelo y tiene un mayor grosor. Por lo tanto, se ha enriquecido de materia orgánica y, por lo tanto, se asientan, se establecen especies arbóreas mucho más grandes, ¿vale? Que pueden hundir sus raíces a una mayor profundidad. Bueno, pues el suelo, la roca madre en este caso, este efecto de disolución, de formación del suelo, que es un proceso, como os digo, muy largo en el tiempo, aporta diferentes elementos químicos, diferentes elementos químicos necesarios para la nutrición de estas especies vegetales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los principales elementos contaminantes del suelo? Bueno, los principales elementos son la contaminación atmosférica, la contaminación del agua y, obviamente, las actividades humanas. También ayudan a fomentar ese proceso de contaminante, ¿vale? Como, por ejemplo, estaríamos hablando de la tala abusiva de los árboles, que favorece la erosión, el consumo de fertilizantes y pesticidas, que favorece también la desertificación, ya que está eliminando la fertilización natural del suelo, está forzando esa fertilización, y los pesticidas por eliminar especies de insectos que en muchos casos son necesarios para la fecundación de estas especies arbóreas, arbustivas o incluso de flores, ¿de acuerdo? El depósito de residuos tóxicos, en muchos casos los vertederos generan residuos que afectan, degradan esos suelos. Y en muchos casos también la sustitución de vegetación por usos artificiales, es decir, la tala abusiva de especies forestales, de zonas forestales, para la construcción de infraestructuras como es el caso de carreteras, embalses, etcétera. ¿Qué soluciones aportan para evitar esta contaminación de los suelos? En primer lugar, el reciclaje de los residuos, es decir, separar aquellos residuos que inciden de manera muy negativa en los suelos, ya sean los plásticos, etcétera, ¿de acuerdo? La construcción de vertederos seguros. En muchos casos los vertederos están asentados sobre el suelo. No hay ningún tipo de aislamiento y, por lo tanto, hay veces que el efecto natural, la degradación natural sobre estos restos, crea una serie de productos químicos que alteran químicamente la composición del suelo y en muchos casos degradan la posibilidad de que crezcan especies arbustivas, que se reforeste de manera natural ese espacio, ¿de acuerdo? Y finalmente llevar a cabo actividades de descontaminación de aquellos lugares que han sido afectados por la contaminación del suelo, por el depósito de residuos tóxicos, etc. Bien, a continuación vamos a hablar de dos de los grandes problemas que tenemos en la actualidad vinculados a problemas con el suelo, ¿de acuerdo? A la degradación del suelo. En primer lugar, la erosión. La erosión es la pérdida de las capas superficiales
del suelo, obviamente, producida por efectos naturales. En primer lugar, esto se produce siempre por efecto natural, aunque las actividades humanas también ayudan y alteran ese equilibrio, produciendo una intensificación del proceso erosivo. Hay que entender que el viento, el agua, son elementos naturales que provocan, en muchos casos, esta erosión, ¿vale? Esta pérdida de la capa superficial. Pero las actividades humanas, la roturación de nuevas tierras para realizar para prácticas agrícolas, etcétera, la construcción de infraestructuras, muchas veces intensifican ese proceso erosivo. Aquí tenéis una fotografía un poquito que os muestra ese efecto de la erosión de manera natural, ¿vale? En el cual vemos pues, la lluvia, el agua, provocado estos perfiles en este relieve que podéis ver en esta fotografía. Las zonas más expuestas para la erosión de forma natural, precisamente, son estas. Son zonas con escasas precipitaciones, como la que tenemos en el sureste levantino, zonas con precipitaciones torrenciales, cuando cae de manera torrencial, por lo tanto, el efecto que produce es el arrastre de toda esta tierra, ¿de acuerdo? En muchos casos, el desprendimiento de las laderas de esta tierra. Zonas que están expuestas a fuertes vientos. También padecen este tipo de erosión. Y finalmente, zonas situadas en pendientes pronunciadas, ¿vale? Como es el caso. Además, las zonas afectadas por la erosión causada por las acciones humanas. Pues tenemos zonas con gran concentración de población. Cuanta más concentración de población, más alteración se produce del territorio. Las prácticas agrarias intensivas, como hemos hablado del uso de pesticidas, de fertilizantes, esto va empobreciendo a nivel orgánico esta tierra y fomenta, en este caso, que se produzca esta erosión. Y finalmente el desarrollo urbano, la construcción de infraestructuras, viviendas, espacios humanos, polígonos industriales, altera notablemente también estos suelos. ¿De acuerdo? Y bien, para acabar, el último problema sería la desertificación. La desertificación se produce cuando el suelo ha perdido su cubierta vegetal y por tanto se empobrece y se convierte en lo que nosotros conocemos como un desierto sin vegetación. Actualmente en el planeta hay un 22% de las tierras que se encuentran desertificadas o en muchos casos en riesgo de desertificación. Como podéis ver en este mapa de la península ibérica, en España hay zonas con un alto riesgo de desertificación que coincide en muchos casos con el norte de la provincia de Alicante, bueno, la parte oriental costera de la península ibérica, zonas del interior y del sur y el sureste de la península ibérica. Y a medida que nos vamos hacia el interior, vamos viendo una reducción de ese riesgo, ¿de acuerdo? Aunque con los años se considera que esto va a ir a más. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la última diapositiva del tema. Espero que os haya ayudado. ¿De acuerdo? Un saludo. Hasta luego.